¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis teniendo un día maravilloso. Estaba reflexionando sobre todas las veces que he escuchado que una marca iba a quebrar, que estaba acabada, que no le quedaba ya nada que hacer en el mercado. Pasa el tiempo, no pasa nada. Sigue pasando el tiempo, no pasa nada. Y de repente, ¡pum!, la marca vuelve a estar otra vez en boca de todos, ¿no? Más específicamente estoy hablando de Nikon. Nikon es una compañía japonesa relativamente pequeña en comparación con otras compañías japonesas. Y desde que tengo uso de razón, siempre se ha hablado de que no vendía tanto como Canon. Cuando llegó Sony ahora con mirrorless, que Nikon estaba acabada, que realmente la compañía ya no daba más de sí, que iba a quebrar, que qué pena con la historia que tenía. Y de repente yo no sigo mucho las noticias, con lo cual tampoco es que esté al día de todo lo que ocurre en todas las compañías, pero ¡pum! Nikon compra Red, una compañía que allá por el 2000 poco creó una cámara de cine para un sector que en aquella época no existía. Tenéis que pensar que cuando Red saca sus primeras cámaras, realmente ese formato de cámara de cine a precio asequible, entre comillas, para los que no estáis viendo este vídeo, no era una cosa que existiera. Eso empezó a explotar mucho después. En aquel momento una cámara de cine era una cámara de cine, ¿no? Y cuando de repente ellos sacan este producto y empiezan a fijarse en las cámaras, los productores y los cineastas independientes, se empieza a poner más de moda, más de moda, más de moda, la cámara se va como para el estrellato. Aquí en Canarias hay varias productoras que trabajan con Red. El otro día sacamos en el podcast a Jairo, que tiene una, se la acaba de comprar. Y no es la única productora que utiliza Red. Si no me equivoco, la Creme Films también graba con Red, o tienen una Red. Y es que al final tener este tipo de cámaras te posiciona en otro escalón, sobre todo a nivel de producción, porque la cantidad de ajustes que puedes hacer de color, el rango dinámico que tienes con este tipo de cámaras y las ventajas para convertir una pequeña cámara, porque es súper chiquitita, en algo modular y mucho más grande, son obvias. Y entonces al final es normal que este tipo de cámara acaben formando parte de muchos estudios pequeñitos o de productoras que realmente están apostando por hacer publi, por hacer trabajos un poquito de mayor entidad, ¿no? Si no me equivoco, Antonio Wimmer también tiene una, se lo vi el otro día en su canal de YouTube. Le mando un saludo desde aquí al gran Wimmer. Y nada, en ese sentido Nikon llega y se compra esta cámara y empiezan a salir los memes y me divierte muchísimo porque veo un meme de los pingüinos de Madagascar y hay un pingüino que es como el pingüino jefe que está pasando revista, ¿no? Y pone Nikon y los otros pingüinos con cara de tontos, ahí son las otras marcas, ¿no? Canon, Sony, Fuji y tal. Ha pasado un poco lo mismo con, yo creo que todas las marcas que no son Sony, porque hasta la fecha, ahí más atrás, también escuché que Canon estaba realmente mal, que la cosa tenía que mejorar para ellos porque si no era un golpe durísimo. Incluso lo he escuchado hasta para Sony diciendo que, claro, para Sony la fotografía no supone un gran negocio, que realmente el negocio grande de ellos son las PlayStation y que por tanto iban a abandonar un poco. O sea, los rumores, no sé quién los saca, pero realmente quien los saque se está fumando unos porros. Pero es que es increíble, o sea, la gente habla sin saber, sin tener datos y demás, ¿no? Es cierto que Nikon ha pasado por diferentes épocas y os voy a contar lo que yo he vivido desde mi punto de vista, que como comprenderéis es un punto de vista completamente sesgado de una persona que vive encima en el extrarradio, en las Islas Canarias, que eso está a más de 2000 kilómetros del resto del país en el que vive el resto de habitantes, si no tenemos en cuenta a Ceuta y a Melilla, que si ya a Canarias se le tiene poco en cuenta, a Ceuta y a Melilla es como una cosa de, sí, es verdad. Si no te lo enseñan en el cole, ni de broma, ¿te acuerdas de Ceuta y de Melilla? Tengo ganas de ir a Ceuta y a Melilla, la verdad, a conocerlo. Bueno, pues la historia es que yo empiezo a hacer fotografía ya por el año 2000. Y en el 2000 está
muy en auge la cámara compacta. Era como el momento cámara compacta. Y ahí había un montón de marcas que vendían cámaras compactas. Estaba Olympus, estaba Nikon, Canon. Y había incluso otras marcas, ¿no? que vendían como sus propuestas. Y a medida que se empieza a popularizar el sistema de entrada a la fotografía digital y se empiezan a ver cámaras como la Nikon D60 o una de las series estas de Canon que también son parecidas, ¿no? Series APS-C, cámaras pequeñas, lentes todoterreno pero muy poco luminosas. En esa época de repente se vende como que muchas cámaras de este tipo y eso es lo que verdaderamente hizo que Nikon y Canon fueran como tan gigantes, tal y como yo lo veo. El sector de entrada, el que todo el mundo quería regalar una cámara de fotos digital y todo el mundo iba a las tiendas y decía Nikon o Canon, o sea, era como ese binomio, salirte de ahí era un error y el hecho de que Nikon tuviese tantas ventas en ese segmento es lo que impulsó un poco a la propia compañía, tal y como yo lo veo. Igual estoy, insisto, equivocado porque yo no manejo macroeconomía, pero desde mi punto de vista, eso fue lo que hizo que verdaderamente la marca tuviese ahí un pelotazo. Pero claro, ese tipo de cámaras son cámaras demasiado grandes para el aficionado. Y en el momento en el que empieza a existir otro tipo de cámaras que cubren esa necesidad, pero además lo hacen con una tecnología que mola más, una tecnología que te permite tener lentes y cámaras más pequeñas, más manejables. Pensad por un segundo, si vosotros no fuerais tan frikis como sois de la fotografía, ¿qué os importaría más para llevarte a tu viaje de vacaciones a Nueva York? ¿Te importaría más el tamaño o la calidad? O sea, ¿realmente estarías buscando más tamaño a la hora de llevarte un equipo? ¿Sería lo primero? ¿O estarías pensando, no, necesito que el RAW tenga un rango dinámico de ¡cállate la boca! Todo el mundo busca tamaño, todo el mundo quiere una cámara que pueda cargar, que pueda llevar. Y es realmente incómodo llevar una de esas cámaras de Nikon que ves en el Corte Inglés. El Corte Inglés, para los que no sois de España, es un centro comercial multimarca muy famoso aquí. Ahora ya no es español, me parece. Creo que lo han comprado un grupo de inversores asiáticos, pero hasta hace o británico, no me acuerdo. Pero bueno, hasta hace poco sí era español. Y realmente este tipo de establecimientos tenían montañas de estas cámaras en Navidad, pero llega el momento en el que los smartphones empiezan a ser realmente buenas fotografías y en ese momento tanto las cámaras compactas, que ya habían desaparecido por supuesto hacía años, como este tipo de cámaras incluso ya como que no tienen tanto sentido. Entonces estas compañías que durante tantos años vivieron del aficionado, del que quería hacer un regalo, ven que ya la gente no compra ese tipo de equipos. Y entonces es cuando asistimos a algo, pues, curioso. Cambio de generación, pasamos de cámaras DSLR con pentaprisma a cámaras sin espejo. Claro, las cámaras sin espejo son mucho más pequeñas, al menos el cuerpo es mucho más pequeño. Y hay marcas que están haciendo cámaras sin espejo que son muy atractivas para el usuario, porque a nivel de calidad de imagen son muy buenas y a nivel de tamaño, tanto de lente como de cámara, son realmente pequeñas. Y una de esas marcas es Sony y la otra es Fuji. Y son marcas que de repente empiezan a subir mucho y eso les permite, entre otras cosas, pues sacar un sector o una gama de cámaras profesional que son muy potentes. En el caso de Sony, pues tiene en full frame, pues posiblemente las mejores cámaras del mercado, yo diría, sin miedo a equivocarme, son las mejores. Después es verdad que Canon lo hace muy bien, que Nikon lo hace muy bien, que tienen muy buenos equipos, que sin duda pueden competir, pero realmente a nivel de lo que uno siente a nivel profesional, cuando habla con unos, con otros, yo creo que es una realidad que todos aceptamos un poco de que Sony está un paso por delante. Eso no quiere decir que sea tu cámara, eso no quiere decir que sea la mejor cámara para ti, pero a nivel especificaciones y a nivel gama de cámaras y lo redondas que hacen las cámaras, lo bien pensadas que están para este mundo en el que vivimos híbrido, donde se hace fotografía, donde se hace vídeo, donde el enfoque es importante porque parece que los fotógrafos hemos dejado de querer
formar parte de la técnica y nos queremos centrar solamente en la parte más creativa y queremos que todos nos lo den hecho, pues Sony tiene unas cámaras alucinantes. Entonces, de repente se queda como que Sony y claro, ahí es donde viene la reflexión que quería hacer. Sony y Canon, por supuesto. ¿Y por qué Canon en vez de Nikon? ¿Por qué Sony y Canon? Bueno, para empezar porque a la gente le encantan las dualidades, ¿no? Y cuando estamos hablando de tres ya les choca un poco. Entonces necesitan sentir que hay dos opciones, ¿no? A, B. Para seguir, porque Canon sí hace buen marketing, mientras que Nikon no hace una mierda. Esa es la verdadera realidad. O sea, Canon a día de hoy en España tiene embajadores, tiene personas que hablan de sus cámaras, hay un montón de gente que saca un contenido de calidad a nivel internacional. Tienes un montón de youtubers por el mundo creando contenido con Canon, hablando de Canon. ¿Cuántos youtubers conoces que tengan Nikon? ¿Cuántas personas crean contenido en internet y son medianamente famosas utilizando Nikon? Entonces, ¿de verdad vamos a seguir ignorando que internet es una máquina propagandística gigantesca y que quien no quiera participar en eso está perdiendo la oportunidad de tener presencia? ¿Por qué no hablamos de Pentax prácticamente nunca? ¿Por qué? Pues porque no hay nadie que tenga visibilidad y que utilice Pentax y que nos enseñe su trabajo y que veamos. Seguro que hay gente utilizando Pentax, por supuesto, y seguro que las cámaras son geniales y que hacen fotografías fantásticas, pero es que la gente no lo sabe, porque la gente no lo ve. ¿Por qué de repente una marca como Sony pasa de hacer cámaras un poco así como... No sé cómo definirlo. Yo recuerdo una Sony que tenía como... El objetivo era... O sea, era una compacta, pero el objetivo estaba unido al cuerpo a través de una especie de... No sabría cómo decirlo, como un sistema para que tú pudieras mover el cuerpo, ¿no? Y era como un tubo. Y a mí me flipaba aquella cámara, pero aquello no era una cámara de fotos que tú dijeras, esto puede competir contra Canon y Nikon, ¿no? Y de repente Sony empieza a hacer cámaras buenas, cámaras para el fotógrafo, y vaya, empezamos a ver un montón de contenido en internet hablando de Sony, pero un montón. Gente que sus canales básicamente hablan de Sony todo el rato, ¿no? Y la gente todavía se pregunta por qué se vende tanta Sony. Bueno, no sé, igual tiene algo que ver, ¿eh? Igual tiene algo que ver que veamos canales que están comparando una cámara de Sony con otra cámara de Sony, que cada vez que sale una cámara hay 5 o 7 personas solamente en nuestro país que ya la han probado, que ya la han utilizado, no dentro de una presentación, no, en su casa, saliendo por ahí, creando contenido. Lo mismo ocurre en Alemania, lo mismo ocurre en Inglaterra, lo mismo ocurre en Estados Unidos. Entonces es como un bombardeo continuo de publicidad, de propaganda, en el que Sony es el rey, Sony es el rey. Y lo mismo hace Canon, pero Nikon no lo hace. Nikon ni siquiera lo hace en España. Nikon ni siquiera le deja prácticamente las cámaras a Fotolari. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Es difícil realmente. ¿Sabéis que yo escribía a Finicom? Y no escribía así en plan, a ver en Google, Finicom. Venga, voy a buscar el correo de Finicom. No. Me pasaron directamente el contacto de la persona adecuada. Y estaba haciendo una línea de vídeos de cámaras APS-C, las mejor cámaras APS-C de cada marca. Y ni siquiera las quería comparar, simplemente quería mostrarlas. Quería decir al mundo, esta es la de Fuji, esta es la de Sony, esta es la de Canon, esta es la de Olympus y esta es la de Nikon. Y no hubo manera. Me dijeron que no, directamente. Y entonces yo me quedé, digo, ¿será que yo le caigo mal a esta gente? ¿Le habré hecho algo? Yo no le he hecho nada a esa gente. Simplemente no hacen este tipo de marketing. No lo entienden o no lo comparten o no lo sé. Es que sinceramente no lo sé. Después me he enterado de que han contactado con alguna persona para ver si empiezan a mover un poco ciertos equipos. Y bueno, está bien. Me he enterado porque esas personas me han escrito para decirme, oye, ¿cómo funcionan este tipo de colaboraciones y qué puedo esperar de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues no todas. Supongo que le habrán escrito a más gente, pero vamos. Un caso en particular sí. Y yo les felicité, les dije, joder, ojalá os dejen equipos y podáis mostrarlos y podáis tener presencia en internet con estas cámaras, porque realmente las cámaras están muy bien. O sea, las cámaras que hace Nikon están genial. Pero la sensación hoy en día es que comprar Nikon es arriesgarte un poco.
Y nada más lejos de la realidad. Yo utilicé Nikon durante muchos años. Un montón de gente que está a mi alrededor utiliza Nikon para sus trabajos, sobre todo de reportaje social. Y están muy contentos, ¿sabes? Con la marca, pero de hecho te dicen, no quiero cambiar, estoy contento con esta marca y demás, ¿no? De repente es curioso, ¿no? Porque como las corrientes de pensamiento, hay una corriente que es Canon, siempre ha tenido los mejores colores de todos, eso ha sido como siempre es así. Ahí puede competir Fuji también, depende de quién lo mire y qué cámaras y demás, pero bueno, yo tengo la opinión de que Fuji tiene unos colores muy bonitos, pero claro, yo uso Fuji, no soy objetivo. Pero siempre ha sido como Canon, ¿no? Y de repente me pongo a ver en internet la gente diciendo, no, Nikon tiene un color increíble. Gente que igual no ha cogido una Nikon en su vida. Y digo, no entiendo, o sea, hasta hace no mucho eso no era ni discutible. Y de repente es que Nikon ahora tiene una ciencia de color increíble. De repente es que Nikon es a nivel color lo mejor. Pues es la primera noticia que tengo sobre eso, ¿no? Claro, yo soy una persona que prueba equipos cuando puede y que le gusta probarlos y tener una opinión propia. Y acepto la opinión de los demás, pero entiendo que es su opinión, no es la mía. Y cuando yo pruebo los equipos por mí mismo y veo un poco lo que saco de cada equipo, te puedo dar una opinión. Yo fui muy feliz con Nikon durante mucho tiempo. La razón de que me cambiara es que necesitaba equipos más ligeros. Lo dije en un primer vídeo de YouTube que hice. Quería equipos más ligeros. Estaba cansado de cargar con equipos grandes. Y sentía que a nivel de tecnología lo que me ofrecía Fuji estaba muy por delante de lo que me ofrecía Nikon. Después Nikon se ha puesto las pilas. ¿Pero a qué precio? Los precios de las cámaras full frame están disparados. O sea, es una cosa muy loca. Y no sé hasta qué punto en un país como España puede llegar a ser rentable tener un equipo completo de cámaras y lentes full frame. Porque realmente tengo la sensación de que una gran mayoría de las personas que utilizan equipos full frame se están cortando teniendo menos lentes de las que les gustaría tener, simplemente porque es demasiado caro. O sea, se ha vuelto una cosa prohibitiva. Las cámaras cada vez son más caras. Antiguamente tener una cámara de 3.000 euros, cuando digo antiguamente me refiero a hace 8 años, era como algo... 3.000 euros. Ahora mismo cualquier cámara full frame roza los 3.000 euros. Bueno, de hecho, la APS-C que utilizo yo, la H2S, está cerca de los 3.000 euros. Es una barbaridad de dinero. Ha subido el precio de las cámaras, una locura. Yo nunca he hecho el cálculo realmente de si ha ido acorde al IPC y a la inflación y demás, o realmente ahora las cámaras son más caras que antes. Podríamos calcularlo porque tenemos todos los datos de cuándo salieron, cuánto costaban, y podemos mirar por gamas más o menos, por ejemplo, XT2, XT3, XT4, XT5, podemos mirar los precios, ¿no? Sí que es cierto que hay veces que las marcas dicen, esta cámara va a salir junto con la cámara de la competencia, le voy a quitar 300 euros de margen para venderla porque si no me va a costar mucho, ¿no? Y eso desvirtúa un poco la idea, pero lo que os quiero decir en este episodio de este podcast es que no os creáis todo lo que leáis en internet, que tengáis un poco de pensamiento crítico y habléis con gente que realmente utiliza las cámaras si vas a comprarte una. Porque por más que alguien te diga en internet, no, es que Sony es increíble y demás en el enfoque, claro, es que llega un punto en que uno tampoco necesita mejor enfoque para que me entendáis, ¿no? Imaginad que podemos enfocar de 0 unidades a 100 unidades y que el tipo de fotografía que nosotros hacemos necesita 55 unidades. Si mi cámara enfoca 60 unidades, ya enfoca bien. Ya no necesito más. No es que cuando un tipo va con monopatín dando un mortal, el enfoque a la cara lo pierde. Ya, pero es que yo no hago ese tipo de fotos. Es que yo hago retratos. Como muchas veces cuando hablo con alguien del formato medio de Fuji, de cámaras un poco más antiguas, y me dice que se va a comprar esa cámara, y le digo, no, es que enfoca mucho mejor la última. Me dicen, ya, pero es que yo no lo necesito, es que yo hago fotografías de producto, de comida, de arquitectura, o a la cara de una persona que tengo delante quieta mirándome. Y eso lo hace perfectamente la cámara. Y esa es un poco la reflexión que debemos hacer. Cómprate el equipo que te dé la gana, cómprate la cámara que quieras, pero cómprate una cámara estando convencido de que lo que compras te va a ayudar en tu trabajo, porque no deja de ser una herramienta. Y no podemos seguir pensando en que lo que dice internet me condiciona para comprar un equipo u otro, aunque sé que en el fondo va a seguir siendo así, porque obviamente va a seguir siendo así, pero no podemos seguir pensando en que solamente vale eso porque es lo que está de moda en internet. Ahora Nikon, como ha comprado Red, de repente va a grabar un vídeo genial, ¿no? Que no lo grababa ya. O sea, Nikon no habla de grabar vídeo con esa cámara, nadie, no hay nadie en internet que haya dicho, ¿sabéis qué cámara graba cojonudo y sirve para hacer cortometrajes súper guapos? Nikon.
Eso no lo he escuchado yo nunca. Veréis que dentro de unos meses sacarán un modelo nuevo y como ha comprado Red, la gente empezará a decir, no, las cámaras buenas para grabar vídeo son las Nikon.